tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestra conferencia. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, les doy la bienvenida. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre comunicación no verbal, su importancia, estructura y habilidad en el ámbito laboral. Me voy a permitir presentarles a la persona que hoy nos acompaña. Ella es la maestra Karen Paola Rangel García. Karen es administradora egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana con una maestría en Administración y Emprendimiento Social en la Universidad de ORT México. Tiene una especialidad en innovación en la Universidad TED Milenio. Además, ha colaborado con el sector público desarrollando programas sociales locales y federales en el Estado de México para organizaciones de la sociedad civil como Transfor y Fundación Muros de Esperanza y actualmente frente de la especialidad en emprendimiento en una ONG internacional denominada Compassion International. Ha colaborado también como instructora en el Diplomado de Desarrollos de Habilidades Directivas impartido por esta facultad desde el 2016 hasta la fecha. Y bueno, Karen es experta en el tema de comunicación. Muchísimas gracias, Karen, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues te cedo los micrófonos para que inicies con tu ponencia. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Claro que sí, Aurora. Muchas gracias a ti por esta presentación. Gracias a toda nuestra audiencia. Les mando un saludo cordial. Gracias por apartar este tiempo para conectarse y para revisar este tema que nos atrae tanto, que es la comunicación. Lo necesitamos, es parte de nuestra vida, es parte de lo que somos y hacemos, lo querramos o no, ¿verdad? Entonces, uno de los temas que más me apasiona justamente es el de la comunicación, particularmente el de la comunicación no verbal, y es lo que vamos a revisar un poquito, una pequeña porción acerca de ello en esta sesión. Ustedes probablemente vieron un gráfico como este, en donde decía comunicación no verbal, su importancia, estructura y habilidad en el ámbito laboral. Quiero decirles algo. Como parte de los instructores o facilitadores que formamos parte del diplomado en habilidades directivas que imparte la Facultad de Ingeniería en la UNAM, allá en Minería, una de las cosas que más nos interesa es poder ayudar a que los profesionistas, no solamente ingenieros, sino de cualquier área en que estén especializados, puedan desarrollar justamente habilidades que los posicionen en puntos o en lugares más bien a la vanguardia, lugares de dirección, en lugares de estratégicos, en cualquier tipo de organización. Y la verdad es que no solamente se requiere justamente que estén especializados en áreas concretas, como les decía, de a lo mejor de psicología, de ingeniería, de mecatrónica, de cualquier área en la que ustedes invierten tiempo en la universidad, sino que más allá incluso de esa área que han desarrollado y en la que son expertos y les apasiona, puedan perfilarse con habilidades sociales, habilidades para la vida, pero sobre todo estas habilidades sociales que dentro del ámbito profesional les van a dar una ventaja competitiva. Entonces, la comunicación es muy amplia, la comunicación es una habilidad que podemos aprender, desarrollar, practicar, y la no verbal particularmente juega un rol esencial y es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es mi objetivo o lo que persigo en estos minutos que me prestan sus oídos? Que analicemos algunos elementos clave de la comunicación no verbal y que veamos su impacto justamente en el ámbito laboral. Cómo nos afecta, cómo nos puede ayudar también en nuestro trabajo con equipos, liderando, yendo al frente, formando parte de estos equipos de trabajo. Y además empezar a distinguir un término que es relativamente nuevo, que es el de inteligencia no verbal, propuesto por una de las expertas en temas de comunicación no verbal, que es Teresa Baró, y
por ejemplo, este dato, ¿no? Más bien este elemento de la inteligencia no verbal, cómo nos ayuda también en este conjunto de habilidades para contribuir en la búsqueda de una comunicación efectiva. Eso es lo que busco. La agenda que les propongo que veamos en estos minutos será prácticamente esta. Vamos a analizar un poquito de la comunicación no verbal, ver, cuando me refiero a estructura, me refiero a estos sistemas que la conforman. No es algo tan informal como a veces pensamos. Es algo que tiene forma, tiene un área de conocimiento concreta que ha ido avanzando. Entonces vamos a aprender un poco de sus sistemas y también de la inteligencia no verbal y cómo la acompaña. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver comunicación no verbal. Casi siempre cuando pensamos en un término como estos, nos imaginamos, yo creo que algo como esta foto, ¿no? Caras, gestos, expresiones, pero la comunicación no verbal podríamos definirla, por ejemplo, como nos dice Sergio Rulicki, de esta manera. Los gestos, las posturas, las miradas, los tonos de voz y otros signos y señales no verbales constituyen un lenguaje complementario al de las palabras, con el que nos comunicamos en forma constante. El conjunto de estos elementos y también la disciplina que los estudia reciben el nombre de comunicación no verbal. Entonces, la comunicación no verbal no es algo tan simplista. En principio ya puede ser entendida como una disciplina que estudia todo este conjunto de elementos que van más allá del lenguaje verbal, va más allá de lo que podemos decir o compartir con las palabras. Podemos decir que la comunicación no verbal es aquella comunicación que tiene lugar justamente entonces a través de canales distintos del lenguaje hablado o escrito. Es decir, para comunicarme de una manera efectiva, volviendo al ámbito de lo profesional del trabajo, ¿verdad? No solamente entonces necesito aprender a construir buenos mensajes, a escribir bien unos correos, ¿no? Que utilizamos en nuestra dinámica casi siempre administrativa, y ser buenos en ortografía, puntuación, sintaxis, claros con el mensaje que queremos compartir, o también prepararnos para una entrevista de trabajo, prepararnos para entrevistarnos con el director general, con una persona en autoridad, con las nuevas personas que formarán parte de nuestros equipos. No solamente eso, sino prepararnos también para construir elementos de comunicación no verbal que van allá entonces más allá de estos canales y que van a comunicar mucho, van a decir mucho, incluso mucho más allá de las palabras. Si ustedes me permiten, yo diría que la comunicación no verbal es el lenguaje más honesto. ¿Por qué? Porque no hay manera de mentir a través de todo lo que constituye los elementos que forman parte de la comunicación no verbal. De manera muy simplista, algunos dicen lenguaje corporal. Ahorita vamos a ver que es más allá del lenguaje corporal, que tiene muchas aristas más, pero no hay manera. A veces podemos tratar de ser políticamente correctos a través de las palabras cuando estamos construyendo un mensaje. Incluso hay por ahí algunos memes donde te dicen, híjole, cuando estás escribiendo un WhatsApp a alguien que te hizo enojar, o más bien con alguien con quien tú decidiste enojarte porque es una decisión y te arrepientes y bueno, ya le borras y le terminas respondiendo, está bien, estoy de acuerdo, bueno, ya nos vemos. Bueno, esto podemos a veces ajustar. Estas palabras redactamos, editamos. Pero ¿qué creen? Con la comunicación no verbal, generalmente no se hace porque es el lenguaje más honesto. Entonces, generalmente, si alguien está enojado, aunque trate de controlar las palabras que diga, a lo mejor alguna parte de su cuerpo, alguna expresión, lo podrá mostrar, lo podrá denotar. Va a ser difícil que lo finja. ¿Qué podemos llegar a hacer en la vida? Podemos aprender a autorregularnos, por supuesto, y eso es parte de la inteligencia emocional y no verbal que veremos más adelante. Pero ahora quiero citar rápidamente a al doctor Albert Mehrabian, quien desarrolló una propuesta alrededor de 1967, fue uno de los primeros que
se especializó, una de las primeras personas que mostró interés en estos aspectos no verbales, y publicó hallazgos concretos que indican que las palabras habladas solo representan el 7% de lo que realmente estamos comunicando y de lo que percibe más bien un oyente. El 93% restante comprende lo que el oyente procede más bien del lenguaje corporal del orador y del tono empleado al pronunciar las palabras. Es decir, de aquí se desprende alguna regla, una regla que es conocida como 55-38-7, o algunos lo mencionan al revés, pero prácticamente se refiere a esto, que lo que dices puede comunicar, o sea, específicamente las palabras que dices, tú y yo decimos, el 7%. Y el 38% hace mucho más énfasis como al tono de voz, ¿no? Probablemente hemos escuchado esta parte de que importa lo que dices, pero también importa o importa mucho más cómo lo dices o la forma en que lo presentas. Bien, y entonces ese 38% se refiere a esta parte del tono, el ritmo, justo la entonación, la fuerza, el volumen, y el lenguaje corporal ocupa el otro 55% restante de todos los demás elementos que tienen que ver también con tu cuerpo, con cómo te mueves, con la proximidad o la distancia, con muchos aspectos más. Esta regla algunos lo han considerado como justamente como un estándar para interpretar, para evaluar a los ponentes, a las personas que están ocupando en algún momento específico el rol de emisores, a los oradores. Sin embargo, hay que tener ciertos cuidados. Algunas personas que no están todavía 100% convencidas, algunos estudiosos de este ámbito y también que le han dado seguimiento a los experimentos del doctor, dicen que está muy relacionado más bien este porcentaje o estos porcentajes a evaluar más bien a los oradores cuando hablan de sí mismos, cuando se refiere más bien a temas de sentimientos, de actitudes o algo que tiene que ver con ellos mismos. Es muy difícil realmente separar en ocasiones a un orador esta parte que tiene de sí mismo, esta parte muy, muy personal de sus emociones, sus sentimientos, lo que está atravesando, incluso los datos que presenta. Porque algunos dicen, no, si está hablando esta persona de datos concretos, hallazgos, resultados, reporte de ventas, de algo que tiene que ver con la organización en sí misma, entonces no tendríamos por qué sesgarnos por este aspecto. Sin embargo, yo les voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes no les ha tocado presentar resultados, justamente reportes de ventas, simplemente presentar algún hallazgo al que llegaron ustedes y su equipo de trabajo? Y aunque estemos hablando de datos cuantitativos, medibles, que presentas tus gráficas, tus indicadores, de cualquier forma, hay implícito algún aspecto de alguna emoción que te está evocando el hecho de que a lo mejor no llegaron a la meta o incluso de que la superaron y no puedes evitar presentar la información pues con regocijo, con alegría y felicitando a tu equipo porque han logrado lo que se habían propuesto en principio. O sea, no se puede separar. En concreto, ¿a qué podemos llegar? Más allá de que se pueda medir o tener un parámetro exacto o muy preciso de qué porcentaje ocupa cada cosa, lo que yo te diría es simplemente que la comunicación no verbal sí tiene un efecto mucho mayor, incluso, que lo que solo se presenta de manera verbal. Y eso es suficiente para poder poner atención en los elementos que la conforman, y que es justamente la estructura. Sergio Rulicki hace esta propuesta y le hemos llamado justamente, o sea, hace una taxonomía o una clasificación, donde prácticamente integra como sistemas de la comunicación no verbal todos estos aspectos que tengo aquí marcados en distintos recuadros, como el sistema kinésico, el sistema proxémico, el sistema cronémico, el sistema diacrítico y el sistema paralingüístico. Y vamos a revisar rápidamente. El sistema kinésico. Kinesis significa movimiento. El antropólogo americano Ray Birdwhistell lo tomó para justamente acuñar el concepto de kinesis desde 1952. Y con esto se refiere a cómo se designa el movimiento, más bien, el movimiento humano desde el punto de vista de su significado. Es decir, cómo los distintos movimientos del cuerpo de una persona pueden llegar a tener distintos significados.
prácticamente hace esta clasificación o esta propuesta, dividiendo el sistema en otros 4 subsistemas que tienen que ver con los gestos, las posturas, la parte ocular y la parte de contacto. Los gestos. Los gestos son movimientos fugaces, son expresiones faciales muy rápidas que surgen en milisegundos y generalmente comprenden movimientos de las manos, de las piernas, del tronco, la cabeza, el cuerpo en su conjunto, pero sobre todo del rostro. Lo que yo les diría es que mayormente ponemos atención en cómo se mueven los gestos en el rostro o cómo se suscitan más bien y de las manos. Es lo que generalmente captamos más rápido. Son de alguna manera tan fugaces que les repito, son en milisegundos, realmente no nos programamos como tal para voy a hacer un gesto de asco, ¿no? O imagínense una escena en la que vas caminando por la calle y de repente a lo mejor está el camión de la basura y el camión de la basura, pues bueno, generalmente trae basura y entonces huele mal, ¿no? Allá fuera de tu oficina y entonces pasas y ya hiciste un movimiento. Ese movimiento que hice bien rápido fue involuntario hasta cierto punto. ¿Y qué sucede? Se va directo a la nariz y hago un gesto justamente como de asco. Eso sucede con los gestos. Aquí podemos tener, como les decía, no solamente gestos faciales, sino también a través de las manos, a lo mejor contar, ¿no? Como enseñamos a veces a los niños, 1, 2, 3, 4, 5, piedra, papel, tijeras, tal vez dar un signo, una señal ahí de like, de estoy de acuerdo, voto porque sí. ¿Ok? Los gestos van a transmitir información específica sobre los estados valorativos, cognitivos experimentados en algún momento. Nos pueden dejar saber si una persona se encuentra cómoda, insatisfecha, incómoda en un momento y lugar determinados, ¿no? Como este niño, como esta joven que aparece en esta imagen. Bien, las posturas. Las posturas tienen que ver con comportamientos no verbales más estables. Integran tal vez más movimientos, no son tan rápidas como los gestos y tienen que ver con que nos duran justamente más minutos, incluso pueden ser horas. Puede incluir formas de estar de pie, de sentarse, de caminar. A lo mejor esta persona que tenemos del lado izquierdo, vestida con una blusa roja, muestra allí una postura como de cansancio, de aburrimiento, como que ya está esperando la hora de la salida, como que ya no puede más. Y la otra persona que igual está sentada en el piso con una posición, parece como cabizbaja, como justo lo contrario al lenguaje de poder, ¿no? Que también mucho nos da la comunicación no verbal, pues nos comunica una serie de elementos. ¿Se dan cuenta? La postura trae todos estos aspectos de cómo estar sentada, estar al nivel del piso, la cabeza agachada, los brazos también decaídos. Esta es la postura. Entonces, nos dejan ver emociones, aportan datos sobre el estado afectivo genérico, es decir, si las personas se sienten bien o mal. Nuestra postura puede mostrar en el trabajo qué tanto nos apasiona incluso o qué tan interesante es la asignación que nos han dado. Cómo podemos estar diligentes, trabajando, investigando, haciendo, ocupándonos en hacer justo aquello que se nos ha encargado, o cómo podemos estar aburridos en una junta, o cómo podemos estar poniendo caras al jefe o al compañero que está exponiendo, ¿no? Entonces, las posturas comunican. Bien, siguiente subsistema, el mirar, es una forma de tocar a distancia. De allí la expresión, por ejemplo, contacto visual, ¿no? Que nos dicen, haz contacto visual. Es muy poderosa. Yo les puedo decir que hay 2 grandes conectores para hacer como un primer encuentro. Por ejemplo, cuando vas a hacer una entrevista de trabajo, cuando te comunicas con tu jefe, que es un contacto visual, que siempre es oportuno, correcto, mirar de frente, mirar hacia los ojos de la otra persona y también una sonrisa. No tiene que ser una sonrisa forzada, no una sonrisa, como dice por ahí, enseñando toda la mazorca, sino es una expresión, ¿no? De exageración, sino una sonrisa asertiva, una sonrisa cordial, pero siempre asertiva, mirando hacia el frente a la persona y mostrando seguridad. Aquí el sistema ocular o el subsistema ocular no tiene que ver con qué tan bonitos son tus ojos ni de qué color los tienes, sino que aquí para codificar más bien tiene que ver la duración, la dirección, la intensidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido incómodos probablemente cuando salimos a la calle y de pronto sentimos como que alguien nos está viendo y volteamos y en efecto, ¿no? Hay una persona que nos está viendo tal vez por mucho tiempo y generó esta incomodidad tal vez a través de la intensidad o de la duración de su mirada. Tiene que ver con que
todos estos elementos, y es algo que olvidé citar al inicio, siempre van a estar supeditados a la cultura. Es decir, eh, algunos elementos de lo ocular, por ejemplo, del subsistema ocular, que aquí puedan ser vistos en América Latina, en cualquier país de América Latina, como algo aceptable, en alguna otra región, por ejemplo, oriental, pudiera ser visto como algo inaceptable. Y esto lo vamos a ver con la parte del contacto más adelante. Entonces, las miradas nos dejan saber datos concretos, ¿no? Ruliki también propone esto, dice, la mirada sostenida con poco parpadeo es como una atención muy especial, así como este bebé que está como viendo al lente y que quiere tocar, no quiere ni parpadear igual. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Nos están dando un anuncio tal vez en la oficina de que hay un nuevo proyecto o que hay una nueva vacante o que hay una posición, una oportunidad de promoción y nos quedamos con los ojos así abiertotes, como que ni siquiera pestañamos porque estamos atentos a esa información nueva que está llegando. Bien, hay distintas interpretaciones. Aquí Sergio Ruliki y su compañero Martín, su colega, aquí nos dan algunos ejemplos como lo que puede llegar a significar esquivar mirada, mirar de frente, miradas vagas, ¿no? Siempre sugiero para mostrar atención plena a cualquier persona, a cualquier colega, no solo tu jefe, no solo una persona en autoridad, a cualquier persona, es mirar de frente. Dejar a un lado lo que estamos haciendo, dejemos el celular. Dejemos lo que estamos haciendo y miremos a esa persona de frente, porque eso es un indicador de atención, de apertura a la experiencia. Eso nos va a dar una muy buena entrada de conexión con la otra persona. Bien, la parte de contacto implica esta parte que es este puente visual, pero auditivo y también físico entre las personas. Nos transmite una fuerte carga emocional. Tú puedes incluso sentir a algunas personas, a lo mejor les ha tocado saludar a alguien de mano, ¿no? Y ese típico saludo de mano a veces alguien lo da con mucha energía, ¿no? Con mucha fuerza y dices, ay, esta persona es fuerte, esta persona es muy firme, esta persona te transmite eso. Y por otro lado, personas que te saludan como con mucha debilidad, como que también te dan ese saludo de mano, como con desinterés, y te está dejando justamente un mensaje. Ahora, en términos justamente del ámbito laboral, siempre tenemos que ser muy cuidadosos con los códigos de contacto, porque necesitamos ser siempre respetuosos con este tipo de cosas. Por supuesto que está supeditado a la cultura establecida, no solo a nivel regional, no solo como país, sino también con los protocolos específicos de cada organización. Bien, el sistema proxémico. El sistema proxémico nos va a hablar acerca del estudio del espacio social y personal, así como el uso que hacemos de él. Cada persona tiene una zona o distancia donde se siente segura. Por ejemplo, aquí el sistema proxémico se puede subdividir en estas 4 esferas, que es la pública, social, personal y la íntima. Yo les voy a hacer una pregunta, a ver, los que están saludando, los que están ahí escribiéndonos en el chat, a ver si alguien quiere participar. En este tiempo que atravesamos de la pandemia, nuestro gobierno de México incluso generó una propuesta de un muñequito, como un superhéroe, ¿no? No sé si lo recuerdan, para tratar de ayudar a toda la población a mantener una distancia pertinente para el momento que estábamos viviendo de la crisis sanitaria. ¿Quién se recuerda? Escriban ahí rápidamente. A ver, vamos a ver sus dedos veloces. A ver, ¿quién recuerda cómo se llamaba ese personaje y en qué esfera de estas está involucrado? A ver, ¿qué piensan? Si era en la esfera pública, en la esfera social, en la esfera personal o en la esfera íntima. A ver, vamos a ver. Por acá ya tenemos participaciones. Mitzi Ortiz es la ganadora porque fue la primera en entrar y dice Susana Distancia. En efecto, este gran personaje de Susana Distancia, gracias a todos los que están escribiendo. Y hay alguien más, ya nos puso Alejandra León, que entra en la esfera social. En efecto, aplauso para ustedes. En la esfera social, ¿por qué? Porque allí estaba ese 1.5 metros, ¿no? Según aquí las medidas que vemos, allí estaba posicionada. Ahora, ojo, no es que surgiera esa distancia o esta medida a raíz de la pandemia. No, no surgió a raíz de la pandemia. Muchos de estos estudios van de mucho más de 40 años atrás.
Sin embargo, tuvo que ser necesario en una región como la nuestra poder tener que hacer esa repetición para mantener una distancia adecuada en una crisis sanitaria como la que vivíamos. Algunos ejemplos rápidos, solo para ubicar. La distancia pública es la que vivimos, como cuando vamos a ver a algún cantante, algún performance al Auditorio Nacional, donde tú quieras, ¿no? Y entonces es donde tú estás sentado en tu butaca, aunque estés ahí en primera fila, no importa que hayas pagado el boleto más caro. La distancia entre tú y ese artista es pública, porque hay más de 3.6 metros entre tú y él. La distancia social es justo la que nosotros tenemos cuando hacemos actividades generalmente fuera de nuestra casa, compartidas con otras personas en lugares públicos, justamente, pero que hay distancias un poco más cortas, como cuando vas a la fila de las tortillas, también a la fila del banco o del centro, la tienda comercial, cuando estás en un restaurante, por ejemplo, o en una librería, en una biblioteca, también sentado en una mesa de trabajo y distanciado de otra persona. Esa es la distancia social. Bien, la distancia personal es la que puedes tener con cualquier colega, con cualquier persona. Imagínate, a lo mejor cuando vas a trabajar, incluso, aún y cuando tú me puedes decir, Karen, pero a lo mejor es bien poquito porque tengo mi cubículo y al lado mío luego está el otro, o sea, no nos separa ni un metro. Es una distancia personal, porque al final del día, aunque tengan una distancia más o menos reducida, la idea es que se respete justamente este espacio en el que cada quien trabaja, en el que cada quien hace lo suyo. Y la distancia íntima no es íntima porque haga una referencia o tenga una connotación precisamente sexual, sino porque solamente permites esta entrada a personas que conoces o que tienes un grado de confianza, que puede ser tu papá, que puede ser tu hermana, a quien tomas de la mano, a tu mamá, a quien abrazas y por supuesto a tu novio a quien, o novia, a tu pareja a quien das un beso, ¿no? Este es el sentido del sistema proxémico. Nos comunica, porque es parte de la comunicación no verbal, porque nos hace ver qué tan distante una persona necesita, quiere o puede estar. Nos comunica a niveles de confianza, qué tan cómodo, cómoda se siente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al siguiente, el sistema cronémico. De este casi no se habla ni se escucha. Hay muchos cursos de comunicación no verbal que yo he escuchado que solo hablan como tal del lenguaje corporal, si acaso gestos, posturas y un poquito de lo que les acabo de decir de proxemia. Pero del cronémico, perdón, no lo hacen. ¿A qué se refiere? El sistema cronémico prácticamente tiene que ver con lo que una sociedad o un grupo de personas en una región específica comunica a través del uso de su tiempo, cómo se organizan para su vida usando el tiempo, tanto a nivel social, grupal, comunitario y a nivel personal. Por ejemplo, el sentido del sistema monocrónico es este. Lo monocrónico se caracteriza por un uso del tiempo rígidamente segmentado en compartimentos horarios que son dedicados con exclusividad a un único tipo de actividad. Es decir, cuando se valora en una región, en un público, cuando estamos hablando del ámbito laboral, en una organización. Puede ser una empresa, puede ser el gobierno, puede ser el sector social, una universidad, el área deportiva, la que sea. Cuando se privilegia o se faculta, se pide, se quiere que se haga una actividad a la vez. Es decir, se valora de una manera positiva porque se considera que las personas pueden tener más atención y más concentración haciendo una actividad a la vez, como pongo aquí las imágenes de una señora que puede estar bordando un trabajo delicado, un trabajo artesanal. El tema de contemplar, ¿no? La contemplación, el mindfulness, desarrollar este tipo de prácticas, incluso de meditación, de lectura, hacer una cosa a la vez, incluso el trabajo cotidiano que realizamos en nuestras organizaciones se puede hacer privilegiando esta parte con este sistema de una actividad a la vez. En este sentido, lo que propone Rulicki o lo que desde sus estudios más bien sociológicos, antropológicos, lo que refiere es que algunas regiones, sobre todo europeas, son las que más lo valoran
dando un sentido de orden, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Sugiere que por muchos años la gente ha facultado, ha valorado esta parte, pero que nos consideran a nosotros un poquito culturas de caos. Hablo de nosotros por estar en este lado del continente, porque nos ubican más bien a nosotros en un sentido policrónico. Y en este sentido se refiere a la utilización del tiempo en forma de continuo indiferenciado, dedicado a actividades diversas, simultáneas y hasta antagónicas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la típica persona que está haciendo un montón de cosas a la vez, o lo que hemos llamado multitasking, ¿no? O muchas tareas, la habilidad de hacer muchas tareas a la vez. Acuérdense que hace tal vez más de 30, 40 años, en algún lugar no se privilegió, pero de alguna manera sí se honró de alguna forma esta parte como de incluso contratar a personas que eran muy capaces de hacer estas cosas, o sea, muchas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque se les buscaba y se les reconocía como personas que podían ser productivas bajo mucha presión, ¿no? Personas que podían responder a muchos jefes o a muchas necesidades de las organizaciones rápidamente. Pero hoy se han ido descubriendo cosas como que en realidad uno no puede ser sumamente eficiente ni responder con excelencia haciendo muchas cosas a la vez. Eso realmente nos desconcentra, realmente nos distrae, en alguna cosa quedas mal. Entonces, en este sentido, a las culturas que son en ocasiones vistas, también según la perspectiva de Ruliki, son las culturas de Latinoamérica, de la India, de China, algunas regiones del norte de África, son vistas así, como culturas de un poquito de caos, por este sentido policrónico, ¿no? De mucho a la vez. Bien. Vamos a otro sistema, que es el sistema diacrítico, ¿ok? El sistema diacrítico, ¿a qué se refiere? Se refiere a la forma simbólica de manifestar identidad grupal e individual a través de la observación de elementos diacríticos y la interpretación de su simbolismo. Se pueden conocer muchas características de la personalidad y el pensamiento de quienes los exhiben. Este sistema que prácticamente estudia a los grupos y a las personas, y sobre todo desde esta perspectiva de qué los identifica, qué aspectos de su vestimenta, de si utilizan maquillaje, si utilizan joyas, si utilizan marcas, cómo se visten, toda esta parte de su indumentaria, de esta parte incluso de los uniformes, los colores, las combinaciones, ¿por qué las utilizan y por qué se identifican con ellos? ¿Qué es lo que realmente quieren comunicar a través de todos estos elementos que los adornan o cómo se visten, ¿no? Por muchos años atrás era muy común referirse a las tribus urbanas, por ejemplo, que ustedes recordarán, que eran grupos especiales que se identificaban con algunos elementos, ¿no? Elementos de su vestimenta, de su corte de cabello, de cubrir el rostro, de asociarse con estos colores. Ustedes ahí irán identificando a lo mejor a qué se refiere cada fotografía, y así se asociaban. Hoy en día, por ejemplo, algunas de las organizaciones que más atención necesitan poner en los sistemas diacríticos son las agencias de mercadotecnia e incluso no solamente las agencias, sino las áreas como tal, áreas y departamentos que se dedican al estudio de los segmentos de mercado, ¿no? De la mercadotecnia per se, necesitan tener mucha claridad en esto. ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, vayan allí comentando en el chat los que están conectados. ¿Por qué creen que esta parte es tan elemental en el sentido de que las empresas necesitan poner atención desde sus áreas de mercadotecnia en este sistema diacrítico? En lo que ustedes van respondiendo, así como estaban ahorita muy motivados y muy felices, yo les voy respondiendo una pregunta, porque aquí alguien nos decía un libro que ustedes que recomienden. Por supuesto, uno de hecho del que estoy utilizando mucho y que me parece súper gráfico, súper interesante, creo que no se ve muy bien, pero se llama Comunicación no verbal tal cual, de Sergio Rulicki. Al final les voy a dejar una diapositiva donde se ve un poquito mejor la imagen. Estaba quitando mi lamparita, pero creo que no se ve mucho. No se ve. No se preocupen, al final voy a dejar
la foto, la imagen de referencia. Y por acá ya tenemos alguna respuesta por la tendencia o moda. Gracias, Manuel, para que la gente se identifique con el producto, por los nichos del mercado, para ser recordados de manera significativa. Y en efecto, como nos dice Guillermo Huff, son segmentos a atender, definitivamente. En este caso, para todos aquellos que estén formando parte de organizaciones comerciales, es decir, empresas, negocios, emprendedores o futuros emprendedores, el sistema diacrítico para ustedes es vital, porque necesitan estar muy atentos para dar una lectura al grupo de personas a quienes ustedes quieren llegar y saber entonces qué los identifica, por qué visten como visten, qué les atrae, cuáles son sus gustos, sus anhelos, sus deseos, su estilo de vida, sus alcances, porque en función de ello podrán presentar un producto o un servicio que sea mucho más oportuno, mucho más funcional y aceptado por ese segmento de mercado. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos con el sistema diacrítico, vamos un poquito más con el sistema paralingüístico. Aquí, el sistema paralingüístico es una disciplina auxiliar de la comunicación no verbal que estudia los elementos vocales y su notable influencia en el desarrollo de las habilidades de la voz en la comunicación oral. Aquí el sistema paralingüístico prácticamente, y voy a regresar con esto para ir cerrando y explicar con un poquito más de ejemplos a qué se refiere, tiene que ver con estos bullets que ven ustedes al final en el aspecto 5, al acento local. El énfasis, que se hace al hablar, al presentar, las pausas, los suspiros, los bostezos, la frecuencia en la emisión de interjecciones, la velocidad. Incluso, por ejemplo, algo que yo recomendaría mucho a cualquiera que tenga dentro de su asignación en el área que está desarrollando en lo profesional e incluso simplemente cualquier persona que aspira a llegar a un nivel gerencial o directivo, es que tome un curso de oratoria. Un curso de oratoria es muy valioso porque generalmente nos ayuda con elementos de esta naturaleza para practicar incluso cómo moverse, cómo tener un buen manejo en el escenario, cómo hablar en público. ¿Cómo hacer una presentación ya sea frente a 10 personas o multitudes y no morir en el intento, ¿no? Un curso de oratoria nos va a ayudar incluso a saber cómo microfonear, o sea, tal cual, permítanme utilizar ese término, o sea, cómo utilizar un micrófono sin que te lo pongas acá a tipo artista amateur, ¿no? Y que te tapes todo el rostro, ¿no? Y que tampoco lo tengas a una distancia así increíblemente lejana que se note la inseguridad a gritos, que se vea a kilómetros, sino que lo tengas a una altura adecuada, que puedas hablar con la fuerza, la potencia necesaria según también el grupo con quien estés, el grupo de personas que están a tu alrededor. ¿Qué conviene hacer al mover tus manos incluso, ¿no? Todos estos elementos se practican. Ojo aquí, si alguno de ustedes dice, ay, Karen, no sabes, a mí me da pánico escénico. O sea, no importa que sean 5 personas en mi organización, cuando me toca a mí moderar la reunión, simplemente, aún y cuando pase con mi hojita de la orden del día, siento que el nervio me alcanza y me domina. Sudo muchísimo, ya me dio dolor de cabeza, siento que tengo que correr al baño. Yo te diría, tranquilo, tranquila, mantén la paz, porque hay una clave respecto a cualquier habilidad social y esto es algo muy alentador, incluso la comunicación. La comunicación, al igual que cualquier otra habilidad social, se aprende, se perfecciona. Es una habilidad que tú y yo podemos desarrollar y que podemos mejorar. ¿Cómo? Con la práctica, con ejercicios, no solamente tomando clases, no solamente leyendo un libro, sino junto con todos estos elementos combinados, practicados, recibiendo retroalimentación, haciéndolo en grupo, es como lo mejoramos. Nadie nace siendo un estupendo comunicador, lo vamos generando a lo largo de la vida. Entonces, no importa lo mal que te sientas, estoy segura de que lo puedes mejorar. ¿De acuerdo? Así que vamos a esta parte final, a esta parte de la inteligencia no verbal. Este es un término que me encanta. Una de
mis más grandes expertas, o sea, o personas que sigo, que me encantan sus propuestas. Ustedes pueden investigar acerca de ella. Tiene charlas en su página, que incluso su sitio oficial se llama así, Verbal No Verbal. Es Teresa Baró. Y ella ha hecho una propuesta de este libro, tiene un libro específicamente que se llama Inteligencia No Verbal, donde hace parece que una fusión de algunos elementos que trata como comunicación no verbal, como inteligencia emocional y varias otras habilidades que la verdad es que van tomadas de la mano y un profesionista como tú, como yo, necesita ir desarrollando para ser un profesionista de calidad y para dirigir cualquier tipo de grupo y organización, son estas. Por ejemplo, la empatía, relaciones humanas empáticas, autoestima, asertividad, inteligencia emocional, proactividad. Todos estos elementos que te estoy citando no son elementos aislados, son elementos que forman parte de un profesional que puede estar a la altura de gerenciar cualquier tipo de organización y son parte del diplomado de habilidades directivas que la universidad ofrece. Entonces, inteligencia no verbal. Ella hace esta propuesta. Teresa dice que la inteligencia no verbal es la capacidad para percibir e interpretar el comportamiento no verbal de otras personas y la habilidad para responder y actuar no verbalmente en cada contexto, según los objetivos que se quieran alcanzar. Aquí prácticamente lo que nos está invitando, lo que nos está sugiriendo al traernos este concepto de inteligencia no verbal, es aprender a desarrollar esta habilidad, en principio para observar, en principio para aprender a conocer no solamente a nosotros mismos, sino también nuestro mundo. Y particularmente de nuestro mundo, pues las personas con quienes trabajamos. Empezar a observar cómo son, qué está sucediendo en su vida, qué está sucediendo en la dinámica organizacional. Y mucho de la comunicación, permíteme traer a colación un aspecto que es vital, es que las personas que llegan a tener una mejor influencia a través de cómo comunican es porque lo hacen enfocados en las personas antes que en los resultados. ¿Qué quiero decir? Cuando tú y yo solamente nos enfocamos en los resultados, entonces vamos a convertirnos en personas crueles, porque con tal de obtener un resultado, somos capaces de hacer cualquier tipo de atrocidad. Es decir, tronar dedo, generar caos, un ambiente de abuso, y eso es detestable en cualquier cultura. Yo creo que a nadie nos gusta trabajar, no parece atractivo en lo más mínimo que nos inviten a ser parte de una organización en la que nos van a tronar los dedos y nos van a estar persiguiendo para lograr un resultado que a alguien le interesa para hacerse más rico. Esta es la gran diferencia entre un jefe cualquiera, entre una persona que simplemente está a cargo, pero que no tiene la menor idea de lo que significa influencia, de lo que significa liderazgo y de lo que significa estar al frente de un equipo. Cuando le damos el valor correspondiente a la comunicación y enfocamos hacia las personas, entonces lo que hacemos es validarlas a ellas como son, como están, aceptarlas no solamente por la capacidad que tienen y por todo lo que aportan para la organización, sino por lo que son en un sentido humano. Y cuando tú logras invertir y ganarte a esa persona, te ganas el derecho de ser escuchado o escuchada. Y entonces es mucho más fácil trabajar en equipo y es mucho más fácil generar ambientes de respeto donde aprendemos a resolver problemas de maneras creativas, de maneras integrales, donde no solo tú y yo, por ser los jefes, las jefas, quienes están a cargo, tenemos la respuesta o la mejor solución, sino donde invitamos a otros a la mesa a ser parte y entonces generamos estas respuestas compartidas, inteligencia no verbal. Entonces, en principio, tiene que ver con esto. Una persona que desarrolla inteligencia no verbal es alguien que aprende a observar, a conocer a su equipo, que aprende también a regular sus emociones y sus respuestas. Mira, déjame contarte algo, leerte algo muy breve que está en el libro de Teresa, de inteligencia no verbal. Dice, si nos remitimos al origen de la palabra, estamos hablando de inteligencia,
El vocablo latín intelligentia, que a su vez procede de intelligere, término formado por inter, que es entre, y legere, que es distinguir o escoger, entendemos inteligencia como la capacidad para elegir la mejor opción para enfrentarse a una situación. Entonces, fíjate bien, vamos a partir de este término. Cuando buscamos la inteligencia, lo que estamos tratando de decir es que estamos desarrollando la habilidad para aprender a tomar decisiones, para elegir entre una decisión, una alternativa y otra alternativa. Cuando hablamos de inteligencia emocional, por ejemplo, que es la otra habilidad que te digo que también enseñamos en el diplomado, la inteligencia emocional tiene que ver entonces con la capacidad que desarrollas en ti mismo para elegir la reacción que más conviene en una situación determinada. ¿Por qué? Porque puedes tener varias alternativas o formas de reaccionar ante una situación que se atraviesa. El proveedor te canceló. No van a salir los productos que se habían prometido, pactado para el día de mañana y nos cayó cierre de mes. El presupuesto se delimitó. Te van a despedir. Noticias catastróficas, noticias que enfrentamos día a día. Pero cuando tú y yo desarrollamos este tipo de inteligencia, yendo primero hacia lo emocional, fíjate bien, desarrollamos entonces la capacidad de elegir entre varias alternativas de reaccionar. ¿Me explico qué poderoso es esto? No sé si te llega o no, pero a mí se me hace poderoso, porque tú y yo tenemos la facultad de elegir no enojarnos, ni como decimos los mexicanos, despepitar, ni gritar, ni despedir, ni decir de peladeces. No. Sabes que hay un proverbio que me encanta que dice algo así como, es mejor el hombre sabio que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse, o sea, en enojarse, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que domina una ciudad. O sea, el que puede controlar su ira. Ahorita que está de supermoda en tendencia más bien el tema de la película, ya saben cuál, vayan a echar un ojito, que habla de muchas emociones muy intensas. Pues ahí vayan a echarle un ojito para que se diviertan y también veamos qué sucede cuando cualquier emoción toma el control o el tablero de nuestra vida, porque podemos generar un caos en nuestros equipos de trabajo por algún asunto que pudiera desarrollarse o resolverse de mejor manera con inteligencia verbal, no verbal. Entonces, cuando combinamos, y cierro con esto, esta inteligencia emocional, pero también con la no verbal, aprendemos a observar a las personas, a acercarnos de maneras inteligentes y de tal forma que no supongamos, o sea, una persona que ha desarrollado inteligencia no verbal no supone en el sentido de, pues ya te vi que entraste así derecho sin saludarme a mí, pues de seguro estás bien enojada, ¿no? Porque no te invité al baby shower. Uy, pues perdón. ¿Sí me explico? O sea, ya hicimos una historia, ya recreamos cosas que no son, ya asumimos que una persona de la oficina está enojada, a lo mejor ni sabe que estás embarazada, o sea, o que hiciste un baby shower y ya recreaste una historia. Una persona que tiene inteligencia no verbal no asume y no da por sentado cosas. Hace una pausa para observar, para autorregularse, para tranquilizarse y para acercarse a preguntar en el momento oportuno, en un momento correcto, con respeto, con empatía. Oye, ¿estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Podemos platicar en un momento específico de este proyecto? Creo que tenemos distintos puntos de vista, pero podemos llegar a un acuerdo. ¿Sí me explico? A eso se refiere la inteligencia no verbal. Te voy a dejar picado con esto. Una persona que ha desarrollado inteligencia no verbal es capaz de percibir el comportamiento de los demás. Desarrolla buena percepción, sana. Interpretar el comportamiento de los demás. Una buena interpretación. Ser consciente del propio comportamiento. Autoconciencia, autoconocimiento, desarrollo. De autorregular su comportamiento, lo que hablábamos, control, ¿no? Antes de quemar la ciudad, se autorregula. Adaptarse al contexto y al interlocutor, porque no somos iguales. Necesitamos desarrollar esta capacidad de flexibilidad, de adaptación. Actuar por iniciativa propia, ser proactivos.
Planificar acciones de comunicación. Aprendemos a planificar y entrenarse para mejorar sus competencias. En el diplomado te esperamos para seguirnos entrenando, para aprender y llevarte a la vanguardia. Estos son, para quien me estaba preguntando, algunos recursos. Comunicación no verbal. Mucho de lo que presenté de la taxonomía y la clasificación de los subsistemas son propuestas por este autor, que está del lado izquierdo, se llama Sergio Rulicki, y tiene algunas otras propuestas de esta naturaleza. Y Teresa Baró, así la pueden buscar por internet, hay varios sitios, pueden entrar a su sitio tal cual para que vean algunas de sus conferencias, se motiven, y su libro se llama así tal cual, Inteligencia no verbal, uno de los últimos. Algunas técnicas que utilizamos para mejorar comunicación no verbal son estas, algunas recomendaciones allí que les sugerí en la charla: curso de oratoria, curso de improvisación teatral. Nadie sabe de verdad el efecto de la improvisación teatral hasta que lo vive. A veces nos llena de pánico, de miedo, pero tiene tantas ventajas, tantos beneficios, como aprender a moverte en un espacio, a desarrollar este espíritu creativo, libre, a dar respuestas auténticas, a bajarle un montón al nervio que nos da cuando nos presentamos en público. Clases de baile incluso, ¿saben? O sea, clases de baile son buenísimas. Y una de mis mejores recomendaciones, este es un clásico que seguro muchos de ustedes conocen, es Caras y Gestos. Caras y Gestos es un juego que uno jugaba así desde que era niño, y puedes hacerlo con papelitos, ya sea con nombres, títulos de películas, dichos y refranes, nombres de canciones. ¿Yo qué sugiero? Que lo hagamos en familia, que lo hagamos o con amigos o en un grupo donde tú te sientas aceptado. Eso es importante porque mira, no importa que vayas a ser el oso vergonzoso mientras lo hagas frente a un público donde te sientes cómodo, cómoda. Y allí vas a aprender a distinguir también qué tan precisos son tus gestos y tus expresiones. A veces parece, o sea, en ocasiones algunas personas pensamos que nuestros gestos son suaves o que comunican una cosa, y realmente cuando estás en esta dinámica del juego y que no le atinan tus amigos a lo que quieres decir, o te graban o te toman una foto o toman un video y ya te ves a ti mismo, haces un ejercicio de autoconocimiento y también de retroalimentación, porque de verdad a veces no comunicamos lo que creemos que comunicamos. ¿De acuerdo? Así que, pues esta es mi participación este día. Espero haberlos dejado picados, picadas en este sentido, ya saben, de interés. A mí me encanta. Yo estoy en este momento siendo parte del equipo de instructores que facilitamos esta clase de comunicación en el Diplomado de Habilidades Directivas. Puedes venir, no importa a qué te dediques, si eres egresado, si vienes de distintas carreras, si no eres precisamente de la Facultad de Ingeniería, vente por favor a tomarlo, porque cada día se enriquece más. Entonces, en lo que pueda servirles, por acá ando. Aurora, muchas gracias por este tiempo. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Ok. Vamos con la de Armando Calderón. La habilidad de respuesta a preguntas hechas a cada docente aleatoriamente. Se observa si están atentos o, en su caso, no están poniendo atención al curso expuesto. Ese es un comentario. ¿Sí? Ok, La habilidad de muchas respuesta a gracias. preguntas hechas a cada docente aleatoriamente se observa si están atentos o, en su caso, no están poniendo atención a lo expuesto. Anuel Fuentes, ¿cómo puedo generar la atención con la comunicación no verbal de un público, alumnos, que en ese momento están con sus celulares y no te hacen caso? Ok, muchas gracias. Qué pregunta tan interesante, porque creo que es uno de los más grandes desafíos que enfrentamos hoy en día, ¿no? El tema de que todo el mundo está con el celular, y es imposible quitárselos. No es tan respetuoso incluso aplicar una dinámica como de déjalos afuera, las recolecto en una cajita, en un tema así. Ah, Me gustaría mucho saber el grado, porque hay técnicas distintas en función de la edad que tienen, en este caso, los estudiantes, los participantes. Por ejemplo, algo que hacen las maestras cuando atienden a niños pequeños, hacen una canción o una pequeña pausa. Una práctica que creo que puede ser generalizada, ya sea que atiendas a niños pequeños o adolescentes o a jóvenes o adultos, es guardar un poquito de silencio.
Pueden ser unos cuantos segundos, porque en medio del silencio justamente algo está pasando y hay que darles unos segundos para que ellos mismos se detengan y puedan levantar el rostro para ver qué sucede. ¿Me explico? Entonces, después de que guardan unos minutos, unos segundos de silencio, tal vez pueden ser 5, 10 segundos, puedes retomar la atención. Otra cosa, hacer lo contrario, un ruido estruendoso, pero sin llegar a ser demasiado estruendoso. A veces un aplauso, a veces puede ser un pequeño golpe en el pizarrón, pero no tratamos, aquí es muy importante recordar que no tratamos de espantar y no tratamos de ofender. Lo que buscamos es recuperar la atención. Podemos hacer una competencia, una breve competencia. Esta es una pregunta por punto final. Esta es una pregunta que tiene un valor especial. Atentos. Y una pregunta muy breve, muy corta acerca de lo que se acaba de decir, o una serie de preguntas, porque pueden ser 2 o 3. Siempre habrá alguno de entre el grupo que está poniendo atención. Si hacemos 3 preguntas, en esa primera pregunta otorgamos el premio o el estímulo y entonces los demás empiezan a captar la atención. Hay 2 preguntas más, atentos. Y entonces estamos justamente llamando su atención. Pero creo que siempre es muy importante pensar el grupo específico a quien nos estamos dirigiendo para poder hacerlo de una manera como oportuna y precisa. Gracias, Aurora. Muy bien. Luz María Geraldine, ¿el silencio o la indiferencia se catalogan como comunicación no verbal? Sí, claro. Todo comunica. Todo comunica, es imposible no comunicar y aún el silencio comunica. Es justamente podríamos decir que incluso derecho o facultad que tiene una persona de omitir una respuesta verbal. Incluso puede estar procesando su respuesta, puede estarla procesando. Algo que yo acabo de experimentar y quiero citarlo porque puede ayudar, es a empezar a conocer a personas cuya respuesta o su dinámica muy propia para generar una respuesta es un poco más lenta de la que yo había estado acostumbrada y de la que propiamente en ocasiones yo tengo una expectativa a nivel personal. Hay algunas personas, ¿qué quiero decir? Que probablemente somos intensos y en nuestra dinámica y en nuestra interacción, al hablar tan rápido, generalmente esperamos eso también de los demás. Y necesitamos aprender a reconocer que no todas las personas responden de la misma forma y a esa velocidad. Aún esta expectativa la tenemos que autorregular. En mi caso, por ejemplo, estoy tratando con alguna colega en algún proyecto que su proceso, yo me di cuenta que su proceso de respuesta es lento. Al principio, y tache por mí, yo pensé que no quería interactuar, que no quería poner atención. Sin embargo, después de analizarla, hasta me sentí mal porque fui prejuiciosa, ciertamente, de que no la conocía lo suficiente para darme cuenta que su proceso de respuesta es lento porque hace un análisis. ¿Me explico? Entonces, es importante esto, aprender a reconocer quién es mi interlocutor y ver cuál es su proceso y su tiempo de respuesta. Pudiera ser que sí quiere responder, pero tarda, o puede ser que su respuesta es un silencio. Si necesitamos dar seguimiento a la conversación, lo conveniente es hacer otra pregunta, como ¿qué piensas al respecto? Me gustaría escucharte. Me gustaría saber qué piensas, ¿me podrías decir? Algo así podría ayudar. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, tenemos varias preguntas de la doctora María de Lourdes Dávalos. Ella participa también en uno de nuestros diplomados y nos dice, desde su perspectiva, ¿cómo poder modular la voz para que sea acorde a lo que se está diciendo? Ya que he escuchado hablar a personas que están diciendo algo lindo y su voz suena agresiva. Eso es muy importante. En comunicación, lo que nosotros utilizamos es justamente este término de congruencia o consistencia. Necesita ser consistente o congruente el mensaje que estamos diciendo con nuestras palabras
y la forma en la que lo estamos presentando, no solo con el tono de voz, sino también con el conjunto de elementos del cuerpo, la distancia, lo que hablábamos, ¿no? La distancia, los movimientos del gesto, la cara, los movimientos de las manos, todo eso necesita ser consistente. Eh, alguna persona, no podemos saber cómo o establecer un diagnóstico específico por el cual una persona como tal está teniendo en ocasiones esta incongruencia porque dice, a ver, el mensaje que dice con sus palabras pareciera bueno o pareciera lindo, pero lo habla tan fuerte que parece que grita o no sé si creer o siento que está enojada conmigo cuando me lo dice. No podríamos asegurar o que la persona está enojada o que está, eh, no sé, o que tiene algún otro problema interno. En ocasiones simplemente tiene rasgos demasiado fuertes, y se llegan a convertir en formas, en muletillas, tiende a repetirse. Cuando se trata, por ejemplo, de una persona ajena a ti, lo más conveniente es decírselo en un momento adecuado, pertinente, porque uno aprende a modular la voz autorregulando la emoción. ¿Cómo se logra? Se aprende, pero necesita ser, la persona que está emitiendo necesita ser número uno consciente de eso que está sucediendo, lo que está haciendo, porque si no lo sabe, nunca lo va a regular, ni siquiera se le puede atravesar por aquí, por la mente, que está siendo agresiva o que se está percibiendo como agresivo su mensaje. Si no eres tú, perdón por tardar, pero quiero terminar la explicación. Si no eres tú, si no es tu compañera, tu jefa, yo te sugiero que en algún momento la busques y se lo digas, se lo plantees. Es que el mensaje que me dices me agrada, me gusta, creo que es hermoso, pero lo dices de una forma que es tan fuerte que me genera confusión. Eso es lo que genera la incongruencia. Entonces, necesitas saberlo para buscar una forma de autorregularse, que es identificar esa emoción, tomar un tiempo, unos segundos es la manera mejor de autorregularse, unos segundos para bajarla y para ponerse en un sitio seguro y después de eso hablar. Algunas personas para autorregularse salen un poco de su oficina, a respirar. Puede ayudar a respirar. ¿Me das un momentito? Tengo que salir a algo, dame un momentito. Salen una vueltecita, de verdad, es como Gus Fraba, quien vio esa película alguna vez, es eso, salir a regularse, a respirar, tomar un poquito de agua y dar segundos a que el cerebro se oxigene y haya esta regulación de la emoción para poder ser consistente. Perdón por tardar, querida Aurora. No, Karen. Pues con esta nos despedimos, Karen. Tienes muchos comentarios en el chat. La licenciada Anabel Branch dice muchas gracias, felicidades por tu ponencia. Y bueno, no me resta más que agradecerte el haberte conectado y el haber compartido con nosotros conocimiento. También gracias al ingeniero Fernando Mesa por su apoyo en esta parte de técnica de la transmisión. Y bueno, los invitamos, como ya bien lo dijo Karen, a registrarse al diplomado en habilidades directivas y también si ya están en la práctica profesional a competencias directivas y a que consulten nuestra oferta en www.minería.unam.mx. Especialistas como Karen y muchos más van a encontrarlos en todos nuestros programas. Muchísimas gracias y Karen, te haremos llegar un reconocimiento al nombre de nuestro jefe de división y de la Facultad de Ingeniería por haber participado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias y les compartiré los comentarios a Karen. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Claro que sí. Gracias, Aurora. Bonita tarde.